Asimismo, buenos días a todos. Vamos a iniciar. Necesito que por favor me prendan su cámara, ya que cuento únicamente con 18 personas y me hacen falta 4, de las cuales solo Ivonne me informó que no se iba a conectar. Vamos a iniciar entonces. Buen día para todos. Nuestra clase de física general con el tema de trabajo, energía y potencia. Para ello, pues, se nos está ejemplificando, como podemos notar, las dos formas en la cual, primero, cómo producir un trabajo. Si yo levanto un objeto y lo dejo caer, he realizado un trabajo específicamente, ya que el trabajo consistirá en que tenga una característica, eh, la aplicación de una fuerza, y consiste en que el producto de un trabajo tenga que tener como base fundamental que haya un movimiento. Podemos notar también que existe en el trabajo un desgaste de energía, el cual consistirá en el estudio de la energía potencial o una energía cinética. Para ello tenemos entonces la definición de lo que es el trabajo. Nos indican que mientras se realiza un trabajo sobre el cuerpo, se produce una transferencia de energía al mismo, por lo que puede producirse, por lo que puede decirse que el trabajo es energía en movimiento. Concluyendo con esto que la aplicación de una fuerza hacia un objeto determinado debe producir un movimiento. Si no existe movimiento, tampoco existirá un trabajo realizado. Podemos ejemplificar de esta forma donde si observamos que la finalidad que se busca es realizar un movimiento en dicho objeto, para el cual existirá entonces un trabajo si se llega a mover el objeto. Contrario a eso, no existirá trabajo. Asimismo, dicha fuerza puede aplicarse eh, mediante la intervención también de un ángulo determinado, siempre y cuando exista un movimiento. Tenemos que el trabajo se puede producir de estas dos formas, ya sea en línea recta, es decir, si un ángulo determinado, o puede ser que exista también la intervención de un ángulo. Vamos a conocer entonces la unidad de medida del trabajo. En primer lugar, si bien la fórmula nos indica que W nos representa al trabajo, la fuerza por la distancia, que son las unidades, son las subunidades de dichas variables, estamos indicando que el newton por metro nos quedará como resultado J, que quiere decir la unidad de medida de joules. Tenemos entonces que las variables que vamos a trabajar el día de hoy son el trabajo, la fuerza y la distancia determinada. Asimismo, podemos hablar acerca de otra unidad de medida del trabajo, al cual se le denomina ergios, y consistirá en la aplicación de una fuerza bajo la unidad de medida de dinas y la distancia bajo la unidad de medida de centímetros, lo cual tendrá como unidad de medida ergios. Tenemos también otras equivalencias. Podemos realizar una conversión de lo que consiste la unidad de medida de joules a ergios. Asimismo, del kilográmetros a joules puede también realizarse una transferencia, o como la conocemos, que es una conversión. Las unidades equivalentes entonces son estas que podemos notar ahora, que el joules
equivale a 10 a la 7 hercios y un kilográmetros será un equivalente de 9.8 joules. Vamos entonces a aplicar cada uno de estos y nos dice el primer ejemplo que calculemos en la unidad de joules, kilográmetros y hercios el trabajo de una fuerza de 3000 newtons, cuyo punto de aplicación nos indican que se desplaza 80 metros en la dirección de la fuerza. Los datos que nos están dando a conocer aquí son una fuerza de 3000, una distancia de 80 metros y tenemos a la variable del trabajo que será el cálculo que vamos a efectuar. Para ello vamos a utilizar la fórmula de trabajo que es equivalente a la fuerza por la distancia, donde en la sustitución tenemos 3000 multiplicados por 80 que nos da un valor equivalente a 240.000 newtons por metros. No olvidando que este newtons por metros consiste en la obtención de la unidad de medida del trabajo que es en joules. Ahora bien, contando ya con este resultado, vamos entonces a realizar la conversión de kilográmetros a joules, donde indicamos que un kilográmetros será su equivalente 9.8 joules y realizando la conversión tenemos que los 240.000 joules multiplicados por 1 y divididos entre 9.8 nos da el siguiente resultado de 24.489.80 kilogramos. Asimismo, vamos entonces a realizar la conversión de las unidades de joules a hercios, donde nos indican que un joule, su equivalente es 10 a la 7 hercios. Realizando entonces dicho procedimiento, multiplicaremos los 240.000 por 10 a la 7, lo cual nos da una extensa cantidad, divididos dentro de 1, y de esta forma es como vamos a obtener dicho resultado en unidades de medidas de hercios. Tenemos asimismo la siguiente ejemplificación donde nos indican cuál es la distancia recorrida por el punto de aplicación de una fuerza de 90 newtons si el trabajo efectuado es de 450 joules. Como datos entonces contamos con la fuerza, necesitamos hallar el valor de la variable de distancia y tenemos el trabajo realizado. A partir de la fórmula despejaremos entonces, a partir de la fórmula de trabajo despejaremos la fórmula de distancia, donde realizando las distintas sustituciones tenemos los 450 divididos 90, dándonos un valor equivalente a 5 unidades. Recordando que la unidad de joules la hemos obtenido de la multiplicación de newton por metro, donde el newton se procederá a su cancelación y de esa forma únicamente contaré con la unidad de medida de metros. Tenemos entonces el siguiente ejemplo donde nos indican que se jala un objeto que recorre 25 metros bajo la acción de la fuerza de 15 newtons a través de una cuerda que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. ¿Cuál es el trabajo realizado? Aquí la única diferencia será que vamos a integrarle la función del coseno del ángulo para poder calcular dicho trabajo realizado. Los datos que tenemos entonces son una fuerza de 15 newtons, una distancia de 25 metros y el trabajo que se ha efectuado donde interviene un ángulo de 60 grados. La sustitución entonces consiste en multiplicar la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, dándonos un resultado
equivalentes a 187.5 joules. Ahora bien, ya hemos hablado acerca de lo que es el trabajo realizado, pero también nuestro tema radica en conocer el trabajo, la potencia y la energía que vayan a aplicarse para realizar dicho trabajo. Es por ello que vamos a resolver un problema donde tenemos la potencia. Cuando termine de resolverlo, voy a pedirles que ustedes me den una definición acerca de la potencia. La potencia se lleva a cabo en este problema. Vamos a resolverlo donde nos indican que consideremos el trabajo hecho por dos máquinas que levantan, dice, una caja. Ambas máquinas suben una caja de 50 newtons. Aquí nos están presentando entonces la fuerza, que es de 50 newtons. Nos indican a una altura de 20 metros. Recordemos que la fuerza o el producto de la fuerza por la distancia nos concede el trabajo realizado. Asimismo, nos indican la máquina A tarda 30 segundos en subir la caja. La máquina B tarda 45 segundos en subir la caja. Vamos entonces a proceder primero que nada al cálculo del trabajo realizado por estas máquinas. Notamos que la aplicación de la fuerza, que son 50 newtons multiplicados por 20, que es la distancia, nos da un valor equivalentes a 1000 joules. Para el caso de una máquina B, pues debido a que aplica la misma fuerza y notamos que existe una misma altura, lo cual vamos a utilizarla o sustituirla como la distancia, dándonos también un trabajo realizado de 1000 joules. Con esto estamos concluyendo que el trabajo efectuado por ambas máquinas es el mismo. Ahora bien, con respecto a la potencia, si se ha efectuado, se ha efectuado un trabajo de 1000 joules, vamos a indicar lo siguiente. Para este caso, por acá voy a sustituir mi variable P y mi variable P. Bueno, tenemos entonces que, perdonen que acá haya yo confundido a esta variable. Bueno, les indicaba entonces que a partir de lo que es la fuerza y la distancia podremos encontrar lo que es el valor del trabajo realizado. El trabajo realizado tiene también la aplicación de un tiempo determinado. Vamos entonces a indicar que para el caso de la máquina A se ha tardado en realizar el trabajo de 1000 joules 30 segundos. Voy a venir y proceder según me indica la fórmula, que la potencia es el trabajo divididos el tiempo. Es decir, 1000 entre 30 me da un valor equivalente a 33.33 joules sobre segundos. Estos joules sobre segundos, por acá se los estoy indicando que, vamos a ver, que los joules, la unidad de medida que se constituye con joules sobre segundos es el watt. Entonces, la unidad de medida de la potencia consiste en su equivalente, que es el watt. Nos damos cuenta que la máquina B, que se ha tardado 45 segundos, me da un valor equivalente a 22.22. También joules sobre segundos, lo cual me da una unidad de medida de watt. Como les había indicado, comprendiendo ya lo que es el trabajo, que es la aplicación de una fuerza sobre un objeto, donde el objeto debe moverse para que haya un trabajo realizado. Asimismo,
En este ejemplo nos están hablando de dos máquinas. Una de ellas realiza el trabajo en tan solo 30 segundos y nos damos cuenta que la otra la realiza en 45 segundos, dándonos un valor entonces para la máquina A 33.33 watts, mientras que para la máquina B 22.22 watts. Voy a preguntarles entonces, tal vez a Wendy. Wendy se encuentra por ahí. Le voy a preguntar, ¿cuál sería la definición de la potencia para usted? Yo diría que es la cantidad de trabajo que se hace en determinado tiempo. Muy bien, es una definición muy acertada. Rodenas, ¿usted qué nos puede comentar con respecto a la potencia? ¿En qué consiste la potencia? ¿Está Pablo por ahí? Bueno, vamos a preguntarle a Cristina. Cristina, ¿usted nos puede brindar? ¿Me estaba hablando a mí, profe? Sí, Ah, perdón, es que, perdón, me estaba despidiendo de mi hermano. ¿Qué necesita? una definición para la potencia. Eh, no sé, la cantidad de trabajo que se ejecuta dentro de un determinado tiempo. Bueno, también es una Eso muy podría buena decir. definición. Recordemos Gracias. que gracias Rodenas, recordemos que las definiciones son un concepto. El concepto es una palabra. Dicha palabra debe estar acompañado de características. De esto se constituye una definición. En algunos libros de texto yo he leído que dice que la potencia es el trabajo realizado en la unidad de tiempo. De esta forma. Les agradezco bastante su participación. Gracias Wendy, gracias Rodenas. Y entonces con esto vamos a concluir nuestro tema del día de hoy acerca de lo que es el trabajo realizado y la potencia que tenga que ver. Solo tengamos cuidado porque en la parte teórica podemos indicar que si contamos con una potencia, con una cantidad numérica más alta que otra, vamos a concluir que la potencia que nos brinde una menor cantidad será menos potente que la otra. Nos damos cuenta que si se está tardando 30 segundos en efectuar el trabajo, tiene una potencia de 33.33. Pero si se está tardando 45 segundos, tiene una potencia más baja. Recordando también que la unidad de medida de la potencia es el watt. Asimismo, la otra semana vamos a hablar de otras unidades de medida que tiene la potencia. Tales son el kilowatts y también los caballos de fuerza, como los conocemos en horsepower. Así que la próxima semana entonces vamos a ejemplificar otros problemas sobre la potencia. La actividad consiste en lo siguiente: que calculemos el trabajo efectuado por una fuerza de 85 newtons, cuyo punto, dice, de aplicación se desplaza 53 metros. En la dirección de la fuerza, voy a necesitar que me brinden el resultado en estas tres unidades de medida del trabajo, en kilogramos, joules y ergios. Obviamente, pues van a tener que realizar, primero que nada, la solución en joules para que después puedan realizar las conversiones de kilogramos a ergios. En el ejemplo número 2 nos indican cuál es la distancia recorrida por un punto de aplicación de una fuerza de 4.5 newtons. Si el trabajo es de 13.5 joules. Dar la respuesta nos indican en metros y centímetros. Entonces, para esto, pues, vamos a realizar el despeje de la variable en la fórmula de trabajo. Por último, tenemos cuál es el trabajo efectuado por un martillo de masa, 0.75 kilogramos,
que se levanta hasta una altura de 0.45 centímetros. Como recordarán, necesitamos la fuerza y no la masa. Así que, Mónica, ¿está usted por ahí? Sí, profe. Gracias, Mónica. ¿De qué forma podríamos nosotros encontrar un trabajo si solo contamos con la masa de quien realice el trabajo? Encontrar el peso. Gracias, Mónica. Vamos entonces a encontrar al peso para que de esa forma ya podamos calcular el trabajo efectuado. Recordemos que los 0.45 deben estar también en el sistema internacional, es decir, en metros. Nos quedamos entonces hasta aquí. Gracias por su asistencia. Les pregunto por última vez si alguien tiene alguna duda al respecto. Bueno, entonces, no teniendo dudas al respecto, muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana y quedo en espera de sus tareas. Que pasen feliz día. Nos vemos. Feliz día.